Ya nos acompaña el abogado José Luis Noriega. Él ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Y bueno, y como su experiencia lo indica, tiene mucho que decirnos sobre lo ocurrido, cómo entender este operativo de la Fiscalía. Usted es una persona que ha hecho un seguimiento. En algún momento comentamos también sobre la gestión del señor Burga. Usted fue un crítico y un opositor en su momento. Explíquenos si pudiéramos o tuviéramos que resumir en muy pocas frases, en muy pocas palabras, lo que ha ocurrido esta mañana con las reflexiones que hemos compartido Fernando y yo. ¿Usted qué diría, señor? Como no, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, yo decía y he repetido varias veces que en el 2018, cuando fue a prisión el señor Oviedo, se quedó el señor Lozano interinamente hasta el 31 de diciembre del 2018, que aprovechando la coyuntura se metió por la ventana para nunca más salir a la Federación Peruana de Fútbol. Eso, que es una afirmación que vengo haciendo hace muchos años, hoy está absolutamente verificada, legitimada, y hoy entendemos porque el Ministerio Público y el Poder Judicial lo que dicen es que se metió por la ventana para apoderarse de la Federación Peruana de Fútbol, y a partir de ese apoderamiento ilícito, irregular, con componendas, con funcionarios de registros públicos que le dieron apoderamiento, hoy procesados también en estos mismos procesos. Con eso se logró pues controlar a su antojo la Federación Peruana de Fútbol, desnaturalizando su objeto social a tal grado que hoy vemos que el Ministerio Público afirma que ha habido préstamos como una caja financiera adentro, con dinero cuyo origen no se conoce. O sea, sobre eso justamente queríamos que nos aclare la figura. A ver, Lozano es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción, lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la Federación Peruana de Fútbol. Pero uno dice, ¿cómo se puede cometer esos delitos desde la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol, que está finalmente en el centro de los ojos del país permanentemente? Lo que pasa es que cuando hay dictaduras en el derecho público, pero hay dictaduras en el derecho privado. El que se mete por la ventana a una entidad y la maneja a su antojo es un madurito, digamos, ¿no? Es un maduro chiquito en la federación. Y ha hecho a partir de eso despropósitos que el Ministerio Público ha verificado uno a uno. Y los ha podido demostrar, los ha podido demostrar que el Poder Judicial se ha convencido y ha ordenado la detención. Ha convertido, no solamente ha dado préstamos financieros con dinero extraño, porque no tiene por qué darlo, no tiene por qué favorecer a algunos equipos y otros no. ¿Por qué? Eso no es función. Acá todos, y además un dinero negro, ha permitido que se arrienden los espacios de la Videna como hospedaje, ha permitido que se vendan las zapatillas de los sponsors que entregaron los sponsors para los jóvenes de la selección, los menores, vendidas en la Cachina, vendidas en Gamarra, vendidas en las calles. O sea, se ha desnaturalizado absolutamente el objeto social porque ingresó por la ventana alguien que ha hecho, según el Ministerio Público, lo que le ha dado la gana todo este tiempo. Y hoy tiene que responder por esos hechos irregulares y muchos más que seguro que van a ir señalando en las próximas horas el Ministerio Público. Señor Noriega, antes de ir a una pausa que nos permita digerir todo lo que nos está usted diciendo, yo insisto en que el fútbol es la escuela de valores para los niños de nuestro país. Lo fue para mi generación y lo fue para todas las generaciones. Uno alienta una selección al nombre de un país con las canciones que conocemos y con el prestigio que tiene nuestra barra. Por eso es que es moralmente repugnante que alguien quiera desacreditar y manchar esos símbolos. La pregunta es, ¿por qué hay brechas que han permitido que este señor, si fue el caso que se confirmase, falta todavía probarlo, ¿no? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es la institución que debe controlar? Usted ha tenido mandatos importantes en el comité electoral y es un abogado especializado en eso. Ya no hay alguien como usted, me parece, en la federación, nos lo dirá. Pero algo estructural está fallando. Y yo quisiera que nos explique qué, porque además es un ejemplo interesante para ser aplicado a la política, en donde pasa lo mismo, pero de una manera un poquito más compleja. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el abogado Noriega, especialista en Derecho del Deporte. 8:15.
noticias y estamos desarrollando junto a nuestros invitados la noticia con la que amanecimos el día de hoy. La detención de Agustín Lozano, pero además de otras 7 personas, entre ellas el presidente del Club Sporting Cristal. Son 5 las carpetas fiscales. Ahora en la cabina de RPP se suma también nuestro compañero Juan Carlos Ortecho, editor de RPP Deportes, y tenemos un enlace también, Juan Carlos, importante. Buenos días, Mávila. Sí, buenos días, gracias por estar con nosotros. El señor Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, está al teléfono también y tiene seguramente una impresión que compartir con nosotros. Señor Cantuarias, buenos días. Mávila, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, Juan Carlos. Buenos días, señor Cantuarias. Sí, la verdad que sorprendido con esta decisión, pero a su vez también es algo que se veía venir. Aquellos que ya hace un tiempo hemos venido denunciando estos actos irregulares en la Federación Peruana de Fútbol, teníamos la expectativa de que en algún momento tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial intervinieran para corregir estos actos de corrupción que han venido ocurriendo en la Federación desde que ingresó el señor Agustín Lozano. La verdad que esto afecta muchísimo, no solamente la imagen del fútbol peruano, sino que las consecuencias de estos allanamientos y de estas detenciones van a ser muy fuertes en términos de la sostenibilidad y la continuidad del señor Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. Señor Cantuarias, una etapa de incertidumbre, ¿no? Sí, permítame la interrupción. Usted ha dicho, ya lo veíamos, ya lo anticipábamos, actos irregulares. Menciónenos uno para entender, por favor, parte, porque estamos hablando de 5 carpetas fiscales. El tema es complejo. Mencione uno con claridad. Sí, menciono 2 directamente. Estableció el fiscal de que se ha hecho uso indebido de recursos de la Federación Peruana de Fútbol por 8.3 millones de soles, explicados en dádivas, en entregas, sin ningún sustento por parte del señor Agustín Lozano a diferentes clubes, tanto de primera como segunda división, con donaciones de deuda sin ningún sustento, que suman 8.3 millones de soles, que son de todos los clubes. Pero asimismo, el fiscal, que ha hecho un trabajo profundo y ha encontrado diferente evidencia, menciona que en la licitación, que en el contrato, porque no hubo una licitación, recordemos que la licitación de derechos de televisión para la transmisión de los partidos de la Liga 1 de fútbol profesional quedó desierta, pero el señor Agustín Lozano negoció directamente el contrato. Se habrían cometido actos ilícitos, entre ellos el pago de una comisión. Consecuencia, la acusación contra el señor Agustín Lozano como organización criminal incluye el tema de corrupción, corrupción privada lo llaman, fraude en la administración de personas jurídicas por estos pagos indebidos, pero además lavado de activos, que recordemos está vinculado también al hecho de que el señor Agustín Lozano tuvo una sanción por parte de la Conmebol por la reventa de entradas. Consecuencia, en la hipótesis fiscal hay el indicio de la comisión de varios delitos serios del señor Agustín Lozano, el cual habría sido acompañado por otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol. Señor Cantuarias, ¿por qué es que tenemos que esperar a que intervenga la Fiscalía y el Poder Judicial, como usted lo ha celebrado, y no tener instituciones dotadas de mecanismos de control? ¿Cómo es posible? El señor Lozano, como lo ha sostenido Mávila Huerta, no ha podido obrar solo. Acá se trata de algo que se emparenta a una organización criminal. ¿Por qué es que los mecanismos de control que una institución que representa al fútbol peruano, por muy privada que sea, no funcionan y permiten lo que nos está diciendo usted, que se echen al capricho 8.300.000 soles en vez de beneficiar a la formación de los jóvenes, construir estadios y mejorar la calidad de nuestro fútbol, que ha llegado a ser la peor de nuestra región? Fernando, es una muy buena pregunta. Recordemos que en el año 2015 FIFA, que es el ente rector del fútbol a nivel global, sufrió una tremenda crisis de corrupción que obligó a una transformación profunda, el famoso FIFA Gate. Ese FIFA Gate se produjo justamente por la falta de institucionalidad, gobierno corporativo, pesos y controles. A raíz de eso, la FIFA, forzada principalmente por sus auspiciadores, inició un proceso de cambio profundo, con un compromiso que ese cambio profundo iba a llegar a las confederaciones regionales, o sea, de cada región mundial, y por otro lado a cada una de las federaciones de los países. Esto, sin embargo, no ha ocurrido. Definitivamente en el Perú, la Federación Peruana de Fútbol carece de total
gobernanza o gobierno corporativo, pesos y controles. Han habido innumerables denuncias a órganos de la Federación, Comité de Ética, Comité de Justicia, que no se ha hecho absolutamente nada. Lo que ocurre en la Federación es que las comisiones no son independientes, no hay autonomía, no hay gobernanza, y en consecuencia terminamos de esta manera. Recordemos que uno de los detenidos, Fernando Mávila, Juan Carlos, es el contador de la Federación. Sí. O sea, es la persona que se supone nos daba los estados financieros de la Federación. ¿Qué confianza podemos tener en que esos números hayan sido ciertos? Es más, yo sí puedo decir con todo pleno conocimiento que los números que ha dado son absolutamente falsos, ¿no? Sí, sí, lamentable. Queremos escuchar a nuestros invitados. Felipe, Juan Carlos. Buen día, te saluda Juan Carlos. Tú has sido una persona involucrada, has sido asesor de la Federación, pero también has sido presidente de Sporting Cristal, una institución por la que sabemos tienes mucho cariño y sigues involucrado ahí como hincha en estos momentos. ¿Qué opinión te merece que el actual presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, esté en la lista de detenidos? La verdad que muy triste esta noticia. En 68 años de vida institucional del Club Sporting Cristal no había pasado esto. Realmente, en términos de los valores de nuestros fundadores, nos afecta muchísimo. Lo único que te puedo decir, Juan Carlos, es que espero que por el bien de Joel Raffo y su familia todo se aclare, pero desgraciadamente este arresto, esta detención de Joel Raffo afecta muchísimo la reputación de él como dirigente. Creo que definitivamente él no puede regresar como presidente del club. Se necesita un cambio profundo en Sporting Cristal, pero vuelvo a repetir, hoy lo único que espero y pido a Dios es que a Joel y a su familia, por bien de Joel y familia, se aclare este tema, Juan Carlos, pero desgraciadamente el daño reputacional ya está hecho. Está hecho. De acuerdo. Muchas gracias, señor Cantuarias, por habernos dado su punto de vista esta mañana con relación a este tema, un tema grave, sin duda. Gracias y muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en la cabina. Estamos conversando con el doctor José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y además, como lo habíamos anunciado y ustedes acaban de escuchar también, Juan Carlos Ortecho está con nosotros para tratar de entender esto. Doctor Noriega. Correcto, sí. Decíamos hace un instante qué está pasando adentro del seno, ¿no? Es una estructura absolutamente hecha para perennizarse. Felizmente que ha habido algunos cambios en que las bases ahora de la Federación Peruana de Fútbol para elegir a las próximas autoridades legítimamente nombradas es más amplio. Ahora, antes solamente las ligas y la profesional, más las ligas que la profesional, decidían la suerte. Por eso esta informalidad de los últimos años. Las ligas informales y cuestionadas han manejado la federación. Era muy fácil para estos líderes manipular a las ligas con dádivas y premios que hemos visto, menciona el doctor Cantuarias y el Ministerio Público, y esas dádivas, liga y premios ha hecho que la estructura no sea sólida. En consecuencia, los que eligen son fácilmente manipulables. La idea es que ahora con nuevas bases que existen, donde está el fútbol femenino, donde están los futbolistas, también tienen asiento, donde está la primera, la segunda, creo que somos 40 o 50 las bases ahora sean mucho más democráticas, pero a eso se necesita algo que es un poco avesado lo que voy a decir, a ver, pero legítimamente, de Juan Carlos, además dentro de la línea de lo que usted dice, porque acá hay otros cómplices, el IPD, que no ha hecho nada, el Congreso de la República, que no ha terminado de derogar la ley Oviedo, que quitó jurisdicción al IPD sobre la Federación Peruana de Fútbol y la convirtió en una isla. Y que reciben boletos de invitación a algunos partidos, pero claro, parece, ¿no? En la ley 3707, algo así, esa ley de fortalecimiento de la Federación, mentira, era para fortalecer la estadía y que no fuera a prisión. El señor Oviedo terminó yendo a prisión y finalmente le quitaron jurisdicción al IPD para controlar a la Federación Peruana de Fútbol. Es el único país que el Estado no tiene injerencia en sus órganos federativos. Juan Carlos, en España ocurre permanentemente la intervención del IPD español en sus entes privados federativos. Correcto. Hablaba el señor Cantuarias de corrupción privada. Y como tú lo destacaste en tu pregunta, no estamos hablando solamente de Agustín Lozano, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ok, un señor con malas prácticas y una suerte de un puñado de cómplices en la federación, sino que destacabas la detención del presidente de Sporting Cristal, la
la presidenta del club Academia Cantolao. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Era que todos estos directivos se pusieron de acuerdo? Lo que pasa es que estas personas, específicamente las que has mencionado, la señora Mandriotti y el señor Raffo, son parte del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Y como tal, han participado de los acuerdos de directorio por los hechos que han sido denunciados. Es decir, por ejemplo, lo que mencionó el señor Canto Arias, estas dádivas o esta subvención a clubes. De por sí no está mal que la Federación Peruana de Fútbol subvencione a sus asociados, clubes miembros, pero una de las denuncias, porque como tú bien lo dijiste, Mávila, son 5 carpetas fiscales, tenía que ver con que estas subvenciones o estas entregas de dinero a algunos clubes no ha sido rendida apropiadamente. Durante mucho tiempo, en la pandemia específicamente, por ejemplo, se le entregó cantidad de dinero a algunos clubes sin una justificación o por lo menos sin que eso sea rendido apropiadamente. Entonces, los otros clubes evidentemente denunciaron que había un favorecimiento a algunas instituciones en desmedro de otras. Ahora bien, solamente para cerrar la idea de lo que viene hablando también el doctor Noriega, el problema del fútbol y el problema de la administración del fútbol no es exclusivamente un tema local. Es algo que viene desde FIFA. El sistema de fútbol siempre ha estado basado en este sistema de clientelismo. Entonces, como bien dijo el doctor Noriega, te doy algo a cambio de mi voto, ¿no? Que puede ser desde entradas hasta dinero, favores, una serie de cosas. Entonces, eso significa que casi siempre pasa en este sistema que gracias a estos favores, como son organizaciones privadas, los presidentes se eligen casi por unanimidad, no hay oposición. Son organizaciones privadas que están permeadas y tienen este problema del clientelismo y al final no hay una supervisión, una auditoría externa y al final va eso en desmedro de la misma institución. Para completar este panorama, ha habido casos de nepotismo también. He oído decir que hay una cónyuge ahí del presidenta de un equipo. Esto tiene que ver, ha osado ponerse como nombre del Papa. Sí, mire usted, hay un club que se llama el Juan Pablo II. Juan Pablo II College. Que acaba de subir a Primera División. Ese club tiene como presidenta a la esposa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ahí hay conflicto de intereses y eso es causal de destitución del presidente de la Federación Peruana de Fútbol aquí y en cualquier parte del mundo. Pero no es causal de detención eso, ¿no? No es materia de este proceso. Más bien yo quería terminar la idea. Por favor. El IPD sí tiene que intervenir en esta oportunidad. El IPD, de acuerdo a la ley peruana, tiene lo que se llama grupos de trabajo. Grupos de trabajo cuando ocurren este tipo de situaciones de acefalía y que necesitas elegir legítimamente a las autoridades de una federación hoy ilegítimamente elegidas, porque el señor Lozano se metió por la ventana, manipuló elecciones. Hace años, y se eligió. Entonces el IPD sí está en condiciones de ingresar en grupo de trabajo e intervenir la parte administrativa solo para convocar a elecciones. Correcto. Y respetando la autonomía de la parte deportiva. Inmediato el Estado peruano debería estar invitando a la FIFA y el IPD y la Cancillería misma explicando la situación del Perú, el tema es invitando a la FIFA a tomar control de la parte deportiva para que no pare, para que nosotros sigamos en el torneo del Mundial. El tema es bastante grueso, es sumamente complejo y como decía Juan Carlos, esto viene también desde lo que es el negocio detrás de la práctica del fútbol. El sistema fútbol. La información la vamos a ir actualizando, por supuesto, permanentemente a lo largo del día en RPP. Ustedes tienen toda la información mucho más completa en la web, en rpp.com.